Estados Unidos? Puede que te sorprenda, pero esta idea se ha estado discutiendo en los últimos tiempos a puerta cerrada. Si buscas más videos de este tema, no encontrarás muchos por esta fecha, pero más tarde los empezarás a ver más seguido. Musk posee las características necesarias para ser un líder. Tiene visión, inteligencia, perseverancia, carisma, habilidad para comunicarse, delegar y tomar decisiones. Tiene un fuerte compromiso con sus empresas y flexibilidad o firmeza según se necesite. Además, su tenacidad y perseverancia son incomparables. Lo podemos ver solamente con su compañía Tesla. No vamos a meternos en las otras compañías. Por ejemplo, Fiat Chrysler, que es una de las compañías más grandes de Estados Unidos de autos, está valuada en 31 billones de dólares. General Motors está valuada en 45 billones de dólares. Ford Motor Company, que es la más grande de las tres, está valuada, la más grande en términos del valor de la compañía. Está valuada en 47 billones de dólares. Si la sumamos, aproximadamente son 123 billones de dólares por las tres compañías. La compañía Tesla en este momento está valuada en 560 billones de dólares. Es decir, la compañía Tesla de Elon Musk vale más que las llamadas tres grandes. Eran así llamadas en el pasado. Ya no se les puede llamar de esta manera. Todas esas habilidades han demostrado ser efectivas en empresas como SpaceX, Tesla, Boring Company, Neuralink, PayPal y hasta en Twitter, y te aseguro que Twitter será una compañía de vanguardia más de lo que es ahora. Es cierto, algunas personas no son fanáticas de Elon Musk, pero la mayoría lo tienen en buena estima. Su carisma y capacidad para obtener resultados son cualidades valiosas para cualquier líder, y Musk es uno de los pocos líderes que posee ambas. Además, su éxito empresarial ha demostrado su perseverancia y su habilidad para superar obstáculos. Algunos podrían argumentar que Musk no es estadounidense natural, es decir, no nació en Estados Unidos, pero la Constitución de los Estados Unidos no le requiere a los dirigentes de estados u otras áreas importantes sean nacidos naturales del país, mas sin embargo sí se lo requiere al presidente del país. Por otro lado, muchas personas naturalizadas, es decir, que nacieron en otros países y ahora tienen la ciudadanía americana, han dado ya su vida por el país en guerras. Entonces, no quiere decir que porque hayas nacido en el país vas a amar más al país que otras personas. Además, Elon Musk ha residido en los Estados Unidos durante los últimos 14 años y es mayor de 35 años, lo cual cumple con los otros dos requisitos de los tres que se requieren para una persona pueda ser presidente de los Estados Unidos. Elon Musk podría ser la última oportunidad para los Estados Unidos, especialmente en este momento en el que el país está en una crisis económica tan grande. Es decir, la crisis económica apenas empieza, pero esta crisis económica será mucho mayor que la del 2008. Elon Musk es un líder visionario que ha revolucionado la tecnología y ha dado trabajo a miles de personas. Si bien algunos podrían tener opiniones diferentes, pero es innegable que Elon Musk posee las habilidades necesarias para ser un líder exitoso. Además, Elon Musk es un personaje que cae bien en términos generales. Muchas personas que han trabajado para él o con él han dicho que es un jefe difícil. Sí lo creo. Un hombre que trabaja tan duro va a exigir el mismo nivel de compromiso de sus empleados. Y un líder como él es lo que ayudaría en gran manera a cualquier país. Un líder el cual empujaría al país a salir adelante, usando la tecnología y las ideas más innovadoras. Estoy seguro que crearía muchas reformas, las cuales eliminarían muchas de las mermas que están acabando con Estados Unidos. Incluso creo que Elon Musk se debería lanzar como gobernador de Texas. De esa manera se empezarían a ver los resultados. Mucha gente tal vez tenga ideas diferentes, dejándonos saber en los comentarios. Estados Unidos tiene cada vez más y más enemigos y menos amigos. Como los ejemplos más claros, tenemos a Arabia Saudita, Japón y a Francia, los cuales radicalmente ya le dieron la espalda a Estados Unidos. Además, hay muchísimos países que también lo han hecho, y muchos otros están tratando de formar parte del grupo BRICS.
Ya países como Rusia, China y Saudi Arabia están haciendo transacciones en monedas que no son el dólar. De esta manera, esto abrirá la puerta a otras naciones para que también lo hagan. Y como todos sabemos, si esto sucede, el dólar quedará completamente sobregirado. De esta manera, el dólar perderá todo su valor. Bueno, no todo, pero sí por lo menos un 50%. Ya se empieza a ver una pérdida de valor del dólar ante otras monedas. Interesantemente, el peso mexicano se ha mantenido fuerte en estos últimos meses. Esto provocará una gran inflación en Estados Unidos. Puede llegar a ser tan grave como lo que se está viendo en Argentina o aún peor, como lo que se vive en Venezuela. Hay algo que Vladimir Putin dijo acerca de la inteligencia artificial, y estoy de acuerdo con él. El país que logre dominar más rápidamente la inteligencia artificial será la nueva potencia mundial. La inteligencia artificial tocará todas las áreas de la industria, así como los servicios y de las áreas militares. Veamos lo que sucedería con un presidente de alta capacidad tecnológica como lo sería Elon Musk. Primeramente, usaría la inteligencia artificial para mejorar las alianzas con otros países, así como las estrategias de recursos naturales y militares, cosa que actualmente Estados Unidos se encuentra en una situación bastante precaria, pues los saudíes se aliaron con Rusia y China y ahora bajarán su producción de petróleo. Adivina a quién le empezarán a vender menos petróleo. Ni Joe Biden ni Donald Trump han sido capaces de mantener una buena relación con los otros países. Y esto es algo que está debilitando a Estados Unidos en gran manera. Estoy seguro que con Elon Musk llegaríamos a un acuerdo de cómo se deberían regular la inteligencia artificial. Esto, aunque no lo crean, es lo más importante en el mundo entero, pues crear una nueva especie más inteligente que nosotros, aun cuando es programada, representa un peligro. Laboralmente hablando, no podemos competir con la inteligencia artificial. El 99% de las carreras serán obsoletas si no hay cambios radicales en la enseñanza. Por otra parte, cuando nosotros decidimos construir un edificio en un terreno donde hay un hormiguero, solo lo construimos sin tomar en cuenta la otra especie. Eso también podría pasar con nosotros mismos. El crear una especie con una inteligencia mucho mayor que la que tenemos nosotros es hacer a la humanidad obsoleta. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿estas regulaciones las podría hacer otro presidente o no? La respuesta es no. Muy pocos políticos tienen la capacidad siquiera de entender lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, Estados Unidos lleva años tratando de regular las criptomonedas y no han podido llegar a un acuerdo. Lo único que están logrando es que la tecnología se tenga que mover a otros países. Coinbase ya habla de mover su compañía a otro país. Viendo cómo maneja sus empresas Elon Musk, toda esa burocracia sería eliminada. De igual manera, habría nuevas leyes que les permitirían a las empresas florecer más rápidamente. Pienso que Elon Musk como presidente sería como darle esteroides anabólicos a Bukele. Exactamente, al mismo Bukele. Y ponerlo al frente de Estados Unidos. Por ejemplo, una de las razones por las que Ford y General Motors no pueden competir es el sindicato, donde se les paga a algunos obreros más que a los propios ingenieros. Con los conocimientos que Elon Musk tiene de la industria, haría cambios que ayudarían a las compañías a ser más competitivas. Mucha gente piensa que SpaceX es tan solo un capricho de un hombre rico para llegar a Marte, pero la verdadera razón de SpaceX está explicada en detalle en uno de mis videos. Se llama El obscuro secreto de Elon Musk y China. Te lo recomiendo. Además, ¿qué tal si las tormentas solares aumentan y la Tierra se convierte en un lugar inhóspito? Esto también podría pasar. Neuralink es una compañía creada especialmente para crear superhumanos que puedan competir con la nueva especie de inteligencia artificial. Por supuesto, empezarán por devolverle el movimiento a algunas personas o arreglando problemas de Alzheimer, demencia, ceguera u otras. Imagínense un país donde la parálisis, la demencia, el Alzheimer y la ceguera son curables. Imagínense que todo esto se pueda pagar a través de tu seguro médico. Pero desde mi punto de vista, el final de la historia será crear superhumanos capaces de conectarse al Internet desde su cerebro, capaces de aprender lenguajes tanto humanos como de computadora en horas, capaces de recordar datos importantes, libros enteros, como si los estuvieran viendo en su computadora.
Esto a su vez, si se difunde rápidamente, creará una superpotencia, mucho más poderosa de lo que es hoy Estados Unidos, y jamás nos volveríamos obsoletos. Con Elon Musk como presidente, Estados Unidos lograría su meta del 100% de electricidad limpia en menos de 7 años, y no en 12 años, como está la meta establecida, y además, al paso que van las cosas, tal vez no se logre en 12 años, ni siquiera en esos 12 años. En esta fotografía vemos cómo Elon Musk les demostró que solamente se requería un área similar a la del lago Erie para convertir a todo Estados Unidos en un país de energía limpia. Estos de acá son el lago Erie y el lago Michigan. Por supuesto, las celdas solares estarían por todo Estados Unidos, pero esto nos da una idea de lo que se necesita. La inteligencia artificial ligada al área militar convertiría a Estados Unidos en más de una superpotencia militar. Si la inteligencia artificial es regulada sin detener su desarrollo y aplicada en las diferentes áreas de una manera ordenada en la cual se crean fuentes de trabajo nuevas, el auge de Estados Unidos sería inalcanzable por otros países. Pero ¿cómo le explicas esto a Joe Biden o a Donald Trump, que lo único que piensan es en destruirse el uno al otro? La realidad es que el Partido Demócrata y el Republicano siempre te sirven dos sopas amargas y la gente se decide por la que cree será menos amarga. Pero la realidad es que la gente decide al final. Si la gente empieza a hablar más y más de este tema, pronto se buscará un cambio de ley que permita a Elon Musk subir al poder. La realidad es, Elon Musk ha creado tanto sin tener poder. Imagínate lo que crearía si se le otorga el poder. Podría incluso dirigir un país en vías de desarrollo como México, Brasil o Colombia a convertirse en una potencia económica.